Texas, a finales del verano de 1871. El calor yacía sobre el patio de la cárcel como un paño húmedo. La casa del sheriff se agazapaba detrás de las celdas de piedra, una casita blanca y angosta, con una cocina adosada que olía a humo y manteca. Adentro una llama azul lamía una olla abollada. El vapor empañaba la ventanita. Una mujer con vestido sencillo se limpió las manos en el delantal, mojó un lápiz romo y se inclinó sobre un cuadernito. Sentía la casa respirar. Tintineos de cucharas en la sala del frente, un suspiro de bisagra en el patio, moscas sobre el tocino salado. Escuchaba como una enfermera que cuenta latidos. Cuando los sonidos coincidían con la hora hacía una marca. Cuando no coincidían hacía una marca distinta. Se llamaba Mercy Valdez. La gente la llamaba la cocinera, como si el oficio se hubiera comido lo demás. Mantenía el caldo sin quemarse. Mantenía el café caliente. Llevaba un registro que nadie le había pedido, un librito delgado salpicado de grasa que deslizaba bajo el cajón de harina cuando unas botas golpeaban el escalón trasero. La estufa chasqueó. El sudor corrió por su cuello. Pasó la página y escribió 3 palabras con mano firme. Hiram Bell Hugh. Luego dibujó una pequeña cruz junto al nombre. No una cruz de iglesia. 2 trazos rápidos, como poner 2 palitos en ángulo recto. La puerta trasera se empujó. Un ayudante con polvo en la barba se asomó aún con el sombrero puesto. Café, dijo. Mercy vertió una taza de lata. Él bebió demasiado deprisa e hizo una mueca. Amargo, murmuró. Clavos de olor, dijo ella. Tapan el gusto viejo. Él se fue con la taza. Por la puerta abierta, Mercy vio el patio y más allá los álamos junto al arroyo. Limpió la mesa, escondió el registro y respiró hondo, y el aire le supo a hierro. Al primer amanecer, un chico con sombrero de paja corrió por el camino gritando el nombre de Hiram. Los hombres lo siguieron hasta el recodo del arroyo. Allí hallaron a Hiram boca abajo en el agua parda, con las botas hundidas en el barro. El doctor llegó tarde, puños limpios, raya del pelo recta como regla. Secó el labio de Hiram con un paño y suspiró. El calor, dijo. El exceso de trabajo. El agua mala. No escribió ahogamiento. Escribió agotamiento. Guardó sus notas y pidió a los hombres que fueran buenos. Los hombres fueron buenos. Llevaron a Hiram a casa sobre una puerta y lo cubrieron con una sábana. Mercy dobló masa para las tartas del mediodía y miró a los álamos temblar en un calor que no conocía viento. No abrió el registro. Un día después, un escribiente del juzgado comió estofado en la mesa del sheriff, dio las gracias por la tarta y salió antes de oscurecer. No alcanzó la carretera. El doctor dijo tercianas. La cuenta de la botica subió en 3 botellas de tónico esa misma semana. Mercy agregó el nombre del escribiente. Las 2 líneas de la cruz se veían delgadas. Cerró el registro, puso una sartén al fuego y molió un pellizco de clavos de olor, hasta que la cocina olió como un arcón de iglesia. Los domingos la casa se sentía distinta. Susurraban los vestidos. Se suavizaban las voces. La esposa del sheriff ponía los platos con habilidad callada. La puerta del salón quedaba abierta y el cuarto se llenaba de un calor que no venía de la estufa. La gente lo atravesaba. La maestra con tiza en la manga. El segundo hijo del juez con botas relucientes. Un vagabundo que alzaba el sombrero y hablaba del tiempo como si fuera manso. Mercy aprendía la semana por quien tomaba asiento. Sabía a quién le gustaba el café antes del guiso y quién lo sorbía después. Sabía quién se quedaba y quién comía deprisa y huía como perseguido por noticias. Aprendió a escuchar sin ser vista. Un domingo la maestra Rebecca Marsh llegó tarde con un rubor rosado en la garganta y una sonrisa que no podía ocultar. Un trozo de tarta de moras, por favor, dijo, y una taza de café. Mercy llevó ambas cosas al salón. Rebecca eligió la silla pequeña junto a la ventana con cortina. La esposa del sheriff deslizó un papel doblado a su lado y presionó un triángulo prolijo en el borde con el pulgar. Mercy notó la señal como un gorrión que ve la cola de un gato. Después de que los invitados se fueron, Mercy lavó los platos. Cuando la casa quedó en silencio, se secó las manos, sacó el registro del cajón y escribió: Rebecca Marsh Salon. El lápiz vaciló. Pensó en el rubor. Pensó en el triángulo. El lápiz trazó de todas formas los 2 trazos. La noticia corrió deprisa cuando la maestra no abrió la clase el miércoles. La puerta de la escuela quedó de par en par. Las pizarras olían a tiza y lana húmeda. Su labor de aguja yacía en el escritorio en un cuadrado prolijo. El doctor se plantó en el umbral y dijo la palabra que le gustaba, cuando las mujeres fallaban sin razón alguna: nervios. Se la dijo a la gente y no escribió la palabra que usaba en privado. Mercy oyó nervios en la cocina. Apoyó las 2 palmas en la mesa y contó de 10 en 10. Cuando llegó a 100 abrió el registro y trazó una segunda línea sobre la cruz que había hecho 2 noches antes,
como si la primera no bastara. El registro se volvió pesado. Los nombres lo llenaron. El carcelero que tomaba el café con media de azúcar y se reía de sus propios chistes. El escribiente del juez que se tocaba la corbata cuando hablaba. El arriero con una cicatriz donde antes tenía la ceja que reía demasiado fuerte y luego tosía hasta ponerse del color equivocado. Eran una docena para cuando el primer viento del norte bajó e hizo tiritar a los robles. 12 cruces pequeñas, torcidas como postes de cerca en barro. La gente movía la cabeza, decía que el condado era tierra dura, hacía un círculo en torno al dolor y lo llamaba vida. La letra del doctor seguía pulcra. La cuenta de la botica engordaba. A Mercy le dolía la muñeca. Una tarde, cuando la luz se adelgazaba y comenzaban los grillos, la esposa del sheriff entró en la cocina y puso la mano sobre el registro por error. Le quedaron los dedos polvorientos. «¿Qué es este libro?», dijo en voz suave. «Aseo de casa», dijo Mercy. La mujer miró el cajón de harina, la estufa, los platos limpios. No miró a Mercy. «Mantén la casa», dijo. «Deja los libros a los hombres». Cuando se fue, Mercy limpió el registro. Le ardían los ojos. Guardó el libro bajo la mesa y contó de 10 en 10 hasta que la estufa prendió como necesitaba. A fin de mes llegó un recibo de la botica. Botellas extra, artículos raros, un polvo amargo con un nombre que nadie decía de día. El sheriff echó un vistazo a la lista e hizo su marca. «Invierno», se dijo. «La gente se enferma». Desde el cuarto del fondo, la esposa del sheriff dijo: «Nada de visitas los domingos por un tiempo». Su voz llegó a la cocina como el extremo lejano de una cuerda. Mercy no escribió nada. Cerró el registro y metió el lápiz en su presilla. Esa noche el portón trasero repiqueteó. Unos pasos se detuvieron en el escalón y luego se alejaron. Por la mañana, la página superior del registro tenía una huella tosca de pulgar en hollín. Mercy puso una hoja limpia en la mesa y copió cada nombre a la luz de la lámpara, apretando fuerte para dejar la impronta en la página de abajo. Al llegar al final empezó una línea nueva y la dejó en blanco. 2 semanas después había 13 marcas. Cuando cayó la primera lluvia fría, Mercy encendió la estufa antes del alba. La casa no respiraba bien. El reloj del salón corría demasiado rápido. El ayudante que vino por café no la miró a los ojos. Dejó la taza y se limpió la boca con el dorso de la mano, como un hombre que ha probado algo que quisiera olvidar. Miró la mesa y apartó la vista. «Dicen que escribes nombres», dijo. Mercy inclinó la cafetera. El café se deslizó en su taza. Él se fue sus botas, diciendo una última cosa en los escalones que sonaba como disculpa, caminando con amenaza. Puso el libro en el fondo del cajón de harina como a un niño dormido y volvió al fuego. Dormido y volvió al fuego. Amaneció con una escarcha fina y un cielo duro. La estufa prendió con un resplandor. La cocina ocupó su lugar entre la cárcel y el salón como una garganta entre pulmones. Los hombres la cruzaban. Las mujeres la cruzaban. Las noticias la usaban como una puerta. Mercy dispuso el día como un agrimensor trazalíneas. Patatas a un balde de agua fría. Harina tamizada 2 veces. Frijoles en remojo. Café molido en el molino viejo. La manivela se quejaba como si tuviera memoria. Llevaba 2 listas que no parecían listas. Una en cuencos y frascos. Otra bajo la harina, manchada con una huella de pulgar que ya no intentaba borrar. A las 4 de la tarde, empezó la hora del café. Botas en el escalón. Nudillos en la puerta. Las mismas caras. Algunas nuevas. El ayudante con polvo en la barba. Un peón que hablaba poco. Un ojalatero que hacía chistes pequeños y miraba la sala como si la sala pudiera contestar. Mercy sirvió y observó sin parecer que observaba. «El mejor que has hecho», dijo el ojalatero alzando su taza. «Estos granos son viejos», dijo ella. «Las cosas viejas aún pueden cumplir su trabajo». Él sonrió como un hombre que deja caer una moneda en un pozo y espera oírla tocar fondo. La esposa del sheriff entró desde el salón con un montón de papeles doblados y los dejó en el estante junto a la puerta. En la hoja de arriba alguien había dibujado una pequeña marca en ángulo en una esquina, como si midiera un espacio pequeño. Alisó los papeles y se sentó para respirar. Su anillo marcó 3 hoyuelitos en el brazo de la silla, prolijos y leves. Al anochecer el salón volvió a tener visitas. El sheriff quebró su propia regla. «Nada de platos de domingo», y dejó sentarse a algunos. Por el calor, el escritorio de la maestra seguía vacío al otro lado del pueblo, pero el salón no lo sabía. El chal de Rebeca aún colgaba en una percha junto a la ventana, como si ya perteneciera a la casa. Mercy llevó una tarta al salón. La esposa del sheriff señaló un lugar, y Mercy dejó el plato. Los hombres se inclinaron como si la tarta pudiera hablar. Un escribiente con una risa fea estiró la mano por un trozo, y se topó con la mirada de la esposa del sheriff. Se echó atrás. Alguien tosió.
La estufa del otro cuarto marcaba el tiempo como un metrónomo. Cuando los platos quedaron vacíos, la esposa del sheriff se puso de pie. «Gracias», dijo. Sonó a despedida. La gente salió en parejas y de 3 en 3. El ojalatero tomó su sombrero y se detuvo en la puerta como si escuchara una invitación que no llegaría. Mercy lavó los platos. El agua se volvió turbia. La luz se afinó en un gris que borraba los bordes. Cuando la última cuchara quedó a secar, se secó las manos y llevó el registro a la mesa. No lo abrió. Puso la palma sobre la tapa y la mantuvo allí hasta que su pulso se volvió lo bastante lento para contar. La esposa del ayudante vino a la mañana siguiente con un frasco de judías en vinagre. Tenía ojos amables y nudillos agrietados. Dejó el frasco y se quedó de pie como si hubiera venido a decir algo y hubiera perdido la palabra. Mercy dijo al fin: «Tuve un sueño. Estabas de pie ante una mesa con un libro y pusiste la mano encima para mantenerlo quieto. El sueño no me dejó en paz. Quizá no deba contarlo. A veces un libro necesita una mano», dijo Mercy. La mujer sonrió de sí misma. «Y a veces una mujer necesita un libro». Tocó la manga de Mercy. «Ten cuidado», dijo. «Esta casa lleva voces». El doctor visitó el patio esa tarde. Habló con el sheriff en voz baja. Luego caminó hasta la puerta trasera y pidió café. Bebió. Hizo una mueca. Y dejó la taza. «Demasiado fuerte», dijo. Mercy sostuvo la cafetera. La muñeca no le tembló. «Hay amargura que no se puede ocultar», añadió como si hablara al aire. Dejó un papel pequeño sobre la mesa. Mercy vio el borde brillar a la luz y luego caer. Cuando lo levantó, encontró notas pulcras sobre un paciente. El carcelero, que tenía ataques. No mucho después, la esposa del carcelero vino a recoger un fajo de camisas y lloró en la manga de una como si la tela pudiera responder. En la botica, la campanilla sobre la puerta marcaba un ritmo que no pertenecía al pueblo. Al dueño le gustaba escribir 2 listas a la vez. Una de lo que tenía, otra de lo que fingía tener. Cuando un ayudante pidió linimento y otra cosa, el dueño trajo el linimento y volvió con un frasquito envuelto en papel. «Para dormir», dijo. «Este aire de invierno es un ladrón». Mercy miró por la ventana cuando el ayudante cruzó el porche. Vio brillar el papel blanco, pequeño como la garganta de un pájaro. No escribió nada. Limpió la mesa con un paño limpio y presionó el talón de la mano, donde terminaba el paño, como si sellara una grieta. Al final de la semana, la esposa del sheriff abrió un cajón del escritorio del salón y sacó un plano de asientos dibujado a lápiz, cajas para sillas, círculos para platos, marquitas para mostrar quién se sentaba dónde. Su dedo anular dejó una tenue línea de grasa en el borde. Hizo un triángulo diminuto junto a uno de los nombres. Luego lo borró con la punta de la uña. El domingo la sala volvió a llenarse. El triángulo no aparecía en el papel, pero vivía en el borde de su mente. Un invitado nuevo, un hombre callado de manos ásperas, se sentó junto a la ventana y logró parecer pequeño. El sheriff habló del camino al norte. El hombre callado mantuvo los ojos en sus manos. El café hizo su ronda. La tarta hizo su ronda. El triángulo nadó bajo el papel como un pez bajo el hielo. El hombre callado se fue tras 2 tazas. La esposa del sheriff lo miró salir. Mercy recogió platos y oyó el sonido lejano que hacen los álamos cuando no saben qué más hacer. Al día siguiente, el hombre callado faltó al trabajo que había hecho durante 3 semanas sin queja. Su patrón se encogió de hombros y dijo que los hombres hacen eso. El doctor dio un paseo hacia el arroyo. Volvió con los puños tan limpios como cuando se fue. Tras el anochecer, un chico trajo una nota a la puerta de la cocina. El papel tenía una lista y el nombre del sheriff al fondo. Velas, jabón, una bolsita de clavos de olor. Mercy leyó el último artículo 2 veces. La letra no era la suya. Esa noche la cocina se volvió cálida y llena de sonidos pequeños. La lámpara, la olla, el aliento de una casa que dormía con un ojo abierto. Mercy sacó el registro del cajón de la harina y lo abrió en la página nueva, la que había dejado en blanco a propósito. El papel mostraba el fantasma de la última línea, un surco tenue que atrapaba la luz de otra manera. Agregó el nombre del hombre callado. No lo marcó. Dejó el lápiz y cerró el libro como quien cierra una puerta que no encaja bien. Palabra por palabra, el condado se editó a sí mismo. Fiebre reemplazó caída. Debilidad reemplazó preocupación. Agua mala subió como una marea y tapó lo que necesitaba tapar. Las notas del doctor se alinearon como un himno. El boticario contó de 5 en 5. La esposa del sheriff pasó el pulgar por el canto del papel hasta dejar un brillo. En la segunda semana de heladas, la esposa del sheriff entró en la cocina y se quedó muy quieta. «Vamos a despedirte», dijo. «Ha habido discordia. Necesitamos silencio». Mercy se secó las manos en el delantal y asintió una vez. El sheriff no pudo mirarla.
Le apretó unas monedas en la palma y dijo, «Se te pagará». Las monedas quedaron como ojitos, e hizo un fardo, 2 vestidos, un cuchillo mellado, un frasco pequeño de clavos de olor, el registro envuelto en tela. Cuando nadie miraba, desató la tela, abrió el libro, y vio que faltaba una página, la última, la de los surcos tenues, arrancada limpia del lomo. Se sentó en el banquillo y miró las puntadas desnudas donde había habido papel. Solo quedaban las marcas de presión. La memoria de líneas sin tinta. Tocó el desgarro y no sintió nada. Cerró el registro y lo ató fuerte, como si la fuerza pudiera cerrar un corte. Al salir se detuvo en el salón. La esposa del sheriff estaba erguida como un poste de cerca, con los ojos en el mapa del condado sobre la repisa. «Siempre hay más trabajo que manos», dijo sin volverse. «Esa es la naturaleza de una casa». Mercy no dijo nada. Salió al patio. El frío se afiló. Los álamos estaban callados. Su aliento la siguió como un fantasmita y luego huyó. En la verja el ayudante con polvo en la barba sostuvo el sombrero. «Supongo que esto es lo mejor», dijo. «Escribiste nombres. ¿Inquietaste la casa?» «No», dijo Mercy. La casa los inquietó a ellos. Los nombres dijeron la verdad. Él se estremeció. Se hizo a un lado. Ella pasó a su lado y no miró atrás. Desde el camino vio la ventana de la cocina y el aliento fino de la estufa. La casa tenía su silencio nuevo. La cárcel su piedra vieja. La campana de la botica sonó 3 veces en un minuto. Mercy caminó hacia el oeste hasta que la tierra bajo sus pies cambió. En su fardo el registro viajaba con la calma de una cosa que conoce su peso. No lo abrió. Los nombres estaban ahora en sus manos, donde el lápiz había manchado la piel. La noche apretó cerca, y luego la dejó ir. Apretó cerca, y luego la dejó ir. La cocina aprendió a respirar sin Mercy. La estufa seguía despertando antes del sol. Las botas seguían raspando el escalón. El café y el hierro seguían viviendo en el aire. Sin embargo, el cuarto se sentía desajustado, como un himno con una nota menos. Un muchacho ocupó su lugar en el fregadero. Llevaba un sombrero demasiado grande, y firmó la hoja de salario con 2 iniciales prolijas. Elias Reyes. Hablaba poco y observaba mucho. Secaba los platos rápido y mantenía los ojos bajos. Aprendió el peso de la olla, los humores de la llama, y la hora en que los hombres volvían a casa con polvo en la cara. La esposa del sheriff mantuvo cerrado el cajón de los papeles. Mantuvo el salón ordenado. Bajo avisos de la iglesia guardó un plano de asientos. Hizo pequeñas marcas angulares en las esquinas de la página, y luego las alisó con la uña, como si no confiara en su propia mente. El primer domingo tras la partida de Mercy, solo unos pocos se sentaron en el salón. El hijo del juez, el escribiente de risa fuerte, el ojalatero si pasaba, el hombre callado de manos ásperas no volvió. Su nombre salió del pueblo como un bote cortado de su amarra. Los álamos no dijeron nada. El doctor mantuvo limpios sus puños. Caminó por el arroyo y volvió con palabras pulcras. Agregó aliento débil y consunción a su libro. Nunca escribió veneno. La botica vendió más tónicos y una bolsita envuelta 2 veces en papel blanco para dormir, para tomarse con café. Una tarde fría, Elías Reyes cargó una bandeja y se detuvo. Vio a la esposa del sheriff doblar una hoja de modo que un triángulo diminuto quedara solo en una esquina como una pequeña tienda. Ella lo sorprendió mirando. «Eso va al asiento de la ventana», dijo. Él asintió y llevó la bandeja. La esposa del ayudante vino con un pan y con un rostro que no había dormido. «¿Has oído?», dijo a Elías Reyes. Pero él solo asintió porque la casa no le pertenecía y las palabras tampoco. La esposa del sheriff preguntó. «¿Qué oí?» «Solo que el arroyo mantiene su mala costumbre», dijo la mujer, y dejó el pan sin cruzar el umbral. Tras el anochecer, el ayudante se plantó en la puerta de la cocina. El cuarto olía a carne y clavos de olor. Dejó el sombrero sobre la mesa y se frotó la cara como si pudiera apartar el día. «No puedo dormir», le dijo al cuarto. Elías Reyes alzó la olla. «No café», dijo el ayudante. Miró hacia el salón y luego de nuevo a la estufa. La esposa del sheriff entró y puso una mano en su manga. «Vete a casa», dijo con calidez de lámpara. «Te sentirás mejor en tu propia cama». Él se fue. Sus botas dijeron una cosa y la contraria en los escalones. Esa semana la botica puso un paquete en el estante marcado «Casa», velas, jabón, y una bolsita con una etiqueta cuidadosa, clavos de olor. Las letras se parecían a las de Mercy a primera vista y luego no. La esposa del sheriff olió, se estremeció, ató la bolsa, y la guardó bajo llave en la caja de especias. 2 noches después el escribiente de risa fuerte comió tarta y se jactó de un trato de tierras. «Más café», dijo la esposa del sheriff. «Más de todo», dijo él.
Al amanecer yacía inmóvil en su cuarto, una taza en la mesilla con un olor punzante. El doctor escribió corazón. Elías Reyes vació un balde de cenizas donde la hierba nunca crecía. El sheriff no levantó la vista cuando la noticia llegó a su escritorio. Firmó un papel y se dijo que el pueblo siempre había sido así. Esa tarde se quedó solo en el salón y estudió el mapa del condado. Su mano se alzó y quedó suspendida sobre 4 puntos rojos que alguien había borrado hasta dejarlos tenues. Su palma se quedó allí mucho tiempo. En la cena la casa estaba en silencio. La esposa del sheriff comió 3 bocados y dejó el tenedor. No somos un hotel, dijo. Reduciremos las visitas. Cerró con llave el cajón y la caja de especias, con la misma pequeña llave. Luego abrió el cajón, miró el plano y no añadió marca alguna. Elías Reyes aprendió la cerradura por el sonido. No tocó el cajón ni la caja. Solo observó. Cuando levantó la tapa de especias para medir clavos de olor, encontró la bolsita y el olor de aviso. La cerró. Se lavó las manos 2 veces. Y no se las secó en la camisa. La esposa del ayudante volvió con un frasco de caldo. ¿Llevas un registro?, preguntó en voz suave. Mantenemos una casa, dijo la esposa del sheriff. Una casa guarda más de lo que creemos, respondió la mujer, tocó el frasco y se fue. Antes del alba un viento rascó los techos. El doctor y el boticario se cruzaron en la calle y se saludaron con ese gesto tenso que usan los hombres cuando el trabajo empieza a saber a metal. Siguieron caminando. Esa mañana Elías Reyes halló un recorte fino detrás del cajón de la harina con un surco tenue. Lo alzó a la luz. El surco cruzaba un nombre ausente. No pudo leer lo que no estaba. Guardó el recorte en el bolsillo. En la iglesia los susurros vivieron entre los himnos. La esposa del sheriff no ocupó su lugar de costumbre. El ayudante estuvo de pie con el sombrero en ambas manos. El hijo del juez parecía mayor. El boticario cantó más alto como para ahogar una campana que solo él oía. Tras el oficio, la esposa del sheriff volvió a casa sola. Abrió el cajón, marcó un pequeño triángulo en el papel con la uña. Lo frotó hasta borrarlo. Dobló el plano 2 veces y lo guardó. Abrió la caja de especias. Levantó la bolsita. La pesó como humo. Luego la dejó y giró la llave. Esa noche un hombre goloso llegó a la puerta y preguntó si quedaba tarta. Elías Reyes le llevó una porción en un plato de lata. Él comió deprisa. Se limpió la boca. Agradeció al muchacho con una mueca. Y se fue. Al amanecer lo hallaron en los escalones del establo. La cabeza contra la baranda como si escuchara a un caballo. El doctor escribió frío. El boticario cerró sus postigos por 1 hora. La esposa del sheriff miró sus manos en el agua hasta que la piel quedó blanca. En la oscuridad, Elías Reyes siguió con el dedo el surco del recorte de su bolsillo y deseó una luz capaz de devolver líneas perdidas. Deseó las letras prolijas de Mercy. Deslizó el recorte bajo una taza para que no volara cuando se abriera la puerta. Alimentó la estufa con un leño a la vez y escuchó la respiración de la casa. El cajón quedó cerrado. Las marcas de triángulo vivieron y murieron en el borde del pensamiento. El doctor escribió palabras limpias. El boticario envolvió y ató. El sheriff miró el mapa cuando nadie lo miraba. El río mantuvo su voz. La primera noche de verdadero frío la esposa del sheriff soñó con una mesa puesta para 12 y despertó con el sabor de clavos de olor. Encendió una lámpara y se quedó en la puerta de la cocina como una extraña. Elías Reyes dormía en un jergón con una mano bajo la mejilla. Ella abrió la caja de especias. La bolsita estaba donde la había dejado. Cerró la tapa, giró la llave y se la guardó en el bolsillo. Por la mañana le dijo al sheriff: «Nada de visitas en absoluto». «¿Qué dirá la gente?», preguntó él. «Ya lo dice», respondió ella. Él asintió como un hombre ante una tumba que no sabe a dónde mirar. Salió al patio y se quedó mucho rato de espaldas a la casa. Mercy caminó hacia el oeste hasta que la tierra se ensanchó y el viento olvidó los nombres. Encontró trabajo con una cuadrilla de camino que necesitaba una cocinera constante y un fuego que no muriera. Los hombres la llamaban señora y lo decían en serio. Revolvía frijoles, hervía café, horneaba pan en una olla negra, dormía bajo lona con el registro envuelto en tela en el fondo de su fardo. Por la noche permanecía despierta bajo un cielo que llevaba su propio registro de luz fría. Contaba por pasos y no por decenas. No abría el libro. Los nombres vivían de todos modos en sus manos, en el gris tenue donde un lápiz había manchado su piel. Cuando los hombres preguntaban de dónde era, respondía río abajo y dejaba que la palabra se alejara. Al mediodía llegó una carta al campamento destinada a un capataz, pero leída por quien supiera leer. Mercy se inclinó sobre ella junto al fuego. Hablaba de una casa que se había quedado en silencio.
de un muchacho llamado Elías Reyes, de un escribiente que no despertaba, sin culpas nombradas, sin causa dicha. Las líneas yacían planas como tablas en un camino seco. Mercy dobló la hoja y se quedó de pie mucho rato sin moverse, como si la quietud pudiera cerrar un corte. En la ruta el cielo enseñó paciencia. La lluvia llegaba como un rumor y se iba como uno. Las ollas traqueteaban. Los coyotes cantaban canciones delgadas. Los hombres contaban historias con finales secos. Mercy decía poco y miraba manos tazas ojos. Aprendió que cualquier campamento es un pueblo que recuerda que puede moverse. De vuelta en el condado, la casa mantuvo su nuevo silencio. El sheriff trabajó hasta tarde y miró el mapa, hasta que los puntos borrados parecieron llagas. La esposa del ayudante encendía una lámpara cada anochecer y la apagaba a la misma hora, como si el tiempo necesitara una mano firme. El doctor añadió declive a su lista. El boticario abrió una página nueva y escribió pequeño. Elías Reyes trabajó y escuchó. Aprendió el paso del sheriff, el silencio de la esposa, la tos suave del doctor, la campana del boticario. Guardó un recorte delgado con un surco tenue bajo la cinta de su sombrero, y a veces lo acercaba a la lámpara para ver el surco lanzar una sombra breve. Intentó poner plomo en ese valle y traer de vuelta lo que se había ido. La línea tomó la marca, pero no el nombre. En una mañana de luz dura y clara, un carro dejó una caja sencilla en la verja. La esposa del sheriff la abrió con un cuchillo de cocina. Dentro había 3 hojas dobladas y una pequeña llave. Una hoja nombraba una deuda pagada. Otra listaba las cosas de una casa. La última decía: solo guarda esto con los papeles. La llave coincidía con la llave de la caja de especias. Puso la llave nueva en el cajón y guardó la vieja en su bolsillo. Esa semana dejó de presionar triángulos. Dejó de abrir la caja de especias de noche. Cerró el salón. La casa contuvo el aliento. Elías Reyes barrió y restregó, e intentó no imaginar el sonido que hace una página al levantarse del lomo. Soñó con nieve cayendo bajo techo y derritiéndose en la llama. Despertó con sabor a hierro y con la palabra guarda en el oído, sin una frase que la contuviera. Mercy terminó la temporada y tomó trabajo 2 condados al oeste en una cocina que miraba a tierra abierta. La puerta enmarcaba el clima. La luz llegaba delgada por la mañana y ancha por la tarde. Un jefe de caravana cojo gustaba de café fuerte y estofado espeso. Una muchacha que iba a la cola llevaba 2 trenzas y maldecía mejor que la mayoría de los hombres. Pasaron los días. Mercy comenzó a dormir. Una tarde un carretero contó una historia sobre un pueblo con un patio de piedras y una casa que había aprendido a estar en silencio. Usó otros nombres. Dijo que una cocinera se había ido, que un muchacho llamado Elías Reyes había tomado su lugar, y que una mujer había aprendido a vivir con un cajón cerrado con llave. Mercy removió frijoles hasta que las burbujas hablaron y no alzó la vista. Una semana después, un jinete del viejo condado pidió café y pagó con charla. Dijo que el ayudante había comprado una pequeña granja y dormía mejor con tierra para voltear. Dijo que el hijo del juez se había casado y se había ido al este. Dijo que el boticario había tomado un socio que llevaba 2 cuentas, una para el pueblo y otra para la casa. No pronunció la palabra del doctor en voz alta, pero Mercy la oyó en la pausa después de declive. Esa noche escribió en una página en blanco al final del registro. No escribió nombres, escribió lugares: recodo del arroyo, callejón detrás de la tienda, escaleras del establo, asiento de la ventana. Escribió horas, después del café, antes de la tarta, al anochecer. En la verja, trazó una línea de la cocina al salón a la botica y otra del salón al arroyo. Cerró el libro. Se sintió más pesado. El invierno llegó a tirones. La escarcha dibujó encaje en la bomba. El humo quedó bajo. En el pueblo el sheriff caminó solo por el patio después de oscuro y contó pasos que se negaban a sumar. La esposa del sheriff dobló el plano de asientos en cuadrados más pequeños, hasta que cupo bajo su anillo. Llevó el anillo incluso al dormir. En una noche de nube baja, Elías Reyes oyó girar la llave del cajón. Se quedó quieto y miró a la esposa del sheriff moverse como una polilla pálida por la cocina. Abrió la caja de especias. Sacó la bolsita. La puso sobre la mesa. Y no hizo nada durante mucho tiempo. Luego la volvió a guardar. Cerró con llave la tapa. Y deslizó la llave en su bolsillo. Elías Reyes cerró los ojos y fingió soñar. Al día siguiente el doctor llegó temprano. No pidió café. Pidió agua y se sentó con la taza entre ambas manos. Estoy cansado, dijo. Yo también, dijo la esposa del sheriff. No se miraron. La primavera ablandó la tierra. El río corrió más alto y habló más fuerte. Mercy tomó su primer día libre en meses y caminó hasta que le dolieron las piernas de una manera buena.
Se sentó en una roca y vio a un halcón hacer círculos lentos y no pensó en nada. Se sintió como una oración. Poco después llegó a la casa un cajón sin nota. Dentro había un registro en blanco y una hoja doblada con una línea. Guarda esto con los otros. La esposa del sheriff puso el libro nuevo en el cajón con el plano y los recibos viejos y lo cerró. Sostuvo la llave hasta que el metal se calentó en su mano. Luego hizo un café demasiado fuerte y lo bebió de todos modos. Muy al oeste, Mercy despertó antes del alba y encendió su fuego. Abrió el registro por última vez. Apretó la palma sobre el lugar rasgado. Envolvió el libro en tela limpia y puso una piedra pequeña encima en el fondo de su baúl. El peso pertenece al peso, pensó. Esa noche soñó con una mesa puesta para 12, un asiento de ventana, un pequeño triángulo presionado y borrado, Elías Reyes guardando un recorte bajo su sombrero, una mujer sosteniendo una llave hasta que se calentó. En el sueño nadie habló. La gente movió sus tazas y sus manos y sus ojos. El cuarto se llenó con el sonido de una página que se volvía en aire lento. La noche se mantuvo firme y la estufa respiró bajo. Nadie preguntó a dónde fue Mercy. El camino guardó. Nadie preguntó a dónde fue Mercy. El camino guardó.